Y finalmente, esto es un prototipo previo de imagen de la página web. Una vez está preparada esta plantilla en Photoshop habitualmente, lo que hacemos es hacer ya el salto a lo que sería el HTML. Para hacer ese salto en HTML, en mi caso, yo trabajo con unas pequeñas plantillas muy básicas, que en este, por ejemplo, tenemos aquí una. Y trabajo con esta pequeña herramienta que tenemos en la parte inferior de la pantalla, que se llama Firebook, que nos permite editar en tiempo real los elementos de la página web. Por ejemplo, en la wiki que estábamos diseñando tenemos una cabecera de un color, que lo podemos comprobar aquí, un color es EEE, el código hexadecimal. Entonces yo simplemente aquí en esta aplicación marco la zona donde yo quiero marcar en la plantilla, me voy a lo que sería la hoja de estilos, lo que sería la parte del diseño, y aquí lo único que tengo que ponerle es el color, que el color tiene que ser con el código hexadecimal este. Aparte de esto, en este caso tiene un límite a la misma anchura de lo que sería la página web, por lo que no nos cuadra con el diseño original. Entonces lo que podemos hacer es que cambiarle el ancho, ponerle que ocupe todo el porcentaje de la página, y ya tendríamos lo que sería la parte básica de lo que sería nuestra barra de navegación. Luego nos harían falta, por ejemplo, otros elementos como lo que sería el borde inferior, que simplemente marcaríamos el elemento este, border bottom, un PX, vamos a ponerle un color gris oscuro. Vamos a poner. Y ya vemos que nos ha aparecido en la parte baja, no sé si se verá muy bien, espera un segundito. En la parte baja nos aparece un pequeño borde de un píxel, que sería el borde que hemos creado hace un momento. Después la parte inferior, bueno, realmente se trabaja de la misma forma, o sea, cogeríamos el pie de página, lo extendemos al 100%, nos vamos al diseño que teníamos previamente en Photoshop, cogemos el color base, ¿vale? Y simplemente nos vamos aquí al editor y simplemente y de esta forma vemos en tiempo real lo que estamos haciendo, todos los cambios en un navegador entre comillas estándar. Hay en algunos navegadores, como por ejemplo Internet Explorer 6, sí que se tienen que hacer cambios, pero yo en mi caso me gusta trabajar antes con esta herramienta, con el Firebook en tiempo real, y cuando ya tengo hecha la maqueta la paso a un fichero CSS, a un fichero HTML, que son los que forman la pareja de estructura web y hoja de estilos, y una vez de ahí ya trabajo con los otros navegadores que normalmente no son compatibles con los estándares. Una vez tengo esta plantilla hecha, que sería en el caso de, si no me equivoco, bueno, si no me equivoco, vamos a tirar ya. Esto sería la misma plantilla terminada. Realmente lo único que se ha añadido fue acabar de tocar los temas de poner un fondo aquí, el logotipo, crear los menús, la cajetilla de los elementos de búsqueda y luego crear los formularios y el pie de página. Una vez tenemos la plantilla, que normalmente la tenemos en blanco, lo que hacemos creamos las plantillas de los elementos en concreto. Por ejemplo, aquí tenemos el formulario de registro a la izquierda, a la derecha tenemos un pequeño formulario de iniciar sesión. Normalmente los trabajo como un fichero separado. O sea, tenemos la plantilla master, que va a trabajar todos los elementos, o sea, todos los contenidos, y después tengo varias páginas que tienen una plantilla por ejemplo, en este caso, de la columna izquierda y de la columna derecha. Por ejemplo, hice un pequeño avance. Esto sería, por ejemplo, que yo intentara entrar en una página de la wiki y no existiera, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto en la barra de navegación, este artículo no existe. Automáticamente el sistema de la wiki detecta que esta página no existe y entonces me da la opción de editar el artículo. Como yo le he puesto aproximadamente lo que sería el nombre del artículo, él con ese nombre, con los guiones y tal, lo que hace es transformarlo en un nombre normal.
Yo aquí podría corregir el título poniéndole las tildes y todo lo que me hace falta y escribiría el artículo en texto plano, con un formato que tienen las wikis, que por ejemplo sería para poner la negrita, si no recuerdo mal sería, pues, este es mi artículo. Y aquí ya seguiría poniendo, pues, el texto del artículo, ¿no? Ahora nos va a fallar porque realmente esta es la parte que iba a aprovechar esta hora para enseñaros esta parte, cómo se desarrolla. Pero bueno, aquí ya veis una pequeña parte que ya lo que hace es detecta lo que es la entrada del artículo y ya me la está empezando a formatear en HTML, en el formato que realmente se mostrará de cara al usuario. Y ahora me paso con Rafa. Hola, hola, sí. Vale, te vamos a dejar trabajar un ratito y mientras os voy a contar un poco qué es esto de Spain Skills. Spain Skills viene de Spain y Skills. Spain ya sabéis lo que es y Skills son habilidades o especialidades. Spain Skills es lo que podríamos llamar una olimpiada de formación profesional. Se celebra en Madrid cada 2 años y en ella participan todas las comunidades con sus mejores estudiantes. Este año se celebrará en abril, del 1 al 9, y vamos a disponer de 32 especialidades. Entonces, ¿en qué consiste la competición? Pues la competición consiste en que los mejores estudiantes de cada comunidad vienen a competir a Madrid durante 5 días. En esos 5 días, 4 días, 5 días, tienen que realizar una serie de trabajos. Y al final pues saldrá un ganador, 2 ganadores, dependiendo de si participan en grupos o no. Y los ganadores en Spain Skills irán a la competición mundial que se llama World Skills y que se celebra también el mismo año que el año de Spain Skills. Entonces ahora en abril será la competición Spain Skills aquí en Madrid en el mes de abril, a la cual estáis invitados. Os recomiendo que vengáis porque podréis ver las auténticas virguerías que hacen esta gente, estos estudiantes de formación profesional en 4 días. Por ejemplo, bueno, pues como os comentaba antes, Paul ganó medalla de plata en Spain Skills en el año 2009 y ganó la medalla de oro en Euroskills. Euroskills es la competición europea que se celebró este año en diciembre en Lisboa. Y en 4 días pues tuvieron que desarrollar un portal web completo. Son 4 días muy intensos porque son una media de 6 horas diarias y con descansos pues para comer, 1 hora y media escasa. Pues Paul nos trajo una medallita de oro para España, con lo cual aquí se ve el alto nivel de la formación profesional. Y bueno, pues ahora lo vamos a dejar trabajar un ratito. ¿Qué más os voy a contar? Os voy a contar de los ciclos. Paul estudió un ciclo formativo de diseño de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones. En España en estos momentos tenemos ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. Ciclos de grado medio tenemos uno que se llama Sistemas Microinformáticos y Redes. Para acceder a los ciclos de grado medio podéis acceder si tenéis la ESO o bien realizando una prueba de acceso. Y para los ciclos de grado superior necesitáis tener el bachiller o bien realizar una prueba de acceso. En ciclos de grado superior, todos estos ciclos que os voy a comentar pertenecen a la rama de informática y comunicaciones. En el de grado medio se llama Sistemas Microinformáticos y Redes. En este ciclo pues está orientado a lo que es el diseño y configuración de redes, sistemas operativos, también aplicaciones web. Y después en el ciclo de grado superior tenemos varios. Tenemos uno que es Administración de Sistemas Informáticos, orientado pues a trabajo con redes, a programación, a trabajo con bases de datos, a sistemas operativos. Después hay otro ciclo que es Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Está más orientado a desarrollo de programas, ya sea también a nivel de web o nivel de gestión. Tenéis un ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Y 2 últimos ciclos, uno que es Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
que este es un ciclo de nueva incorporación en el cual pues hay módulos tan interesantes como programación multimedia y de dispositivos móviles, tan de moda hoy en día. Y por último, desarrollo de aplicaciones web, que es un ciclo orientado especialmente al tipo de trabajo que está desarrollando Paul. Si deseáis más información sobre ciclos formativos, en las columnas que veis iluminadas hay gente muy amable que os puede sacar de dudas y daros más información sobre cómo acceder, cómo matricularse, si disponéis de ese ciclo en vuestra comunidad autónoma, etcétera. Cuéntanos, Paul, ¿qué estás haciendo? Vale, ahora mismo lo que estoy haciendo es un pequeño método, una pequeña librería para que me transforme el formato lorem ipsum, por ejemplo, al formato HTML de que sería de ponerlo como un encabezado. O sea, y después cuando ya tenga este elemento hecho, lo voy a juntar con el pequeño código que tenía hecho, que ya me hace los saltos de línea, y de esa forma, cuando yo quiera mostrar un artículo generado, ya simplemente le mando lo que guardamos en la base de datos, el contenido que guardamos que ha puesto el usuario en la base de datos en ese formato, y automáticamente me lo transformará a formato HTML, que lo va a poder ver el usuario. Además, utilizamos este formato porque de esta forma podemos recoger, mediante una cosa que se llaman expresiones regulares, un listado de todo lo que son los contenidos para luego listarlos en el lateral de la página. Antes os comentaba sobre los ciclos formativos. Siempre escuchamos a gente que le gusta mucho los ordenadores, la informática, pero tenéis que pensar en los ciclos formativos como algo que os permita construir cosas, solucionar problemas. No penséis en un ciclo formativo, no vayáis con la idea de que bien voy a estar con el ordenador todo el día conectado a internet. No, los ciclos formativos no es eso. Los ciclos formativos vais a aprender cómo desarrollar páginas web, cómo montar redes, cómo configurar routers, cómo configurar comunicaciones, cómo hacer aplicaciones de gestión, cómo solucionar problemas. Si en realidad os atrae la informática en ese campo, un ciclo formativo es una salida muy buena. A nivel de empresa, sabéis que prácticamente todos los ciclos tienen prácticas en empresas. Cuando se termina el ciclo en segundo curso, hacéis prácticas en empresas y si realmente sois buenos, un porcentaje muy alto de la gente que realiza prácticas en empresas se queda a trabajar en esa empresa. Entonces yo recomiendo que si realmente queréis buscar empleo rápidamente y os gusta la informática tal y como la he contado, no en el aspecto de juegos e internet, porque eso en realidad a todo el mundo le gusta internet y jugar, pero los ciclos formativos van orientados en el aspecto de construir cosas y solucionar problemas. Si realmente os gusta eso, os animo que os apuntéis. Este año, además, en septiembre-octubre, se van a abrir un montón de ciclos a distancia, de formación profesional a distancia. Esos ciclos están orientados a gente realmente que trabaja y que por su trabajo no puede asistir a las clases presenciales. Entonces ese tipo de ciclos permiten a estas personas seguir todos los módulos a distancia desde su casa y simplemente tendrían que ir a los centros pues un determinado número de horas o días en todo el ciclo. Entonces es una salida muy buena para gente que por ejemplo trabaja y que no tiene titulación y que quiere conseguir una titulación pero continuar trabajando y no perder horas de trabajo. Entonces el ciclo formativo a distancia es una salida muy buena y en septiembre se abrirán un montón de ciclos. Os recomiendo que visitéis la página todofp.es y en esa página encontraréis información de todos los ciclos, en qué comunidades se imparten, si los disponéis de ellos a distancia, etcétera. Y si tenéis cualquier duda, a las personas que están en las columnas iluminadas estarán encantadas de solucionaros los problemas y guiaros a la hora de escoger algún ciclo. ¿Alguna cosita más, Paul? Bueno, ahora ya he terminado, terminé ya lo que sería el método que nos transforma el formato de wiki a formato HTML, muy básicamente, no es tan extenso como el de la Wikipedia, solo estamos contemplando lo que son los encabezados.
Y ahora os voy a hacer una pequeña demostración de cómo se genera el nivel de plantilla. ¿Qué lenguaje estás utilizando para programar esto? Normalmente yo utilizo en mis desarrollos a nivel empresa y a nivel personal, si tengo la opción a elegir, me gusta trabajar con Python, porque a mí a nivel personal es un lenguaje que se entiende muy claramente, es muy cómodo para trabajar, te obliga, es un lenguaje que es explícito, por lo que te obliga a programar bien. No puedes, aunque realmente todos los lenguajes te permiten hacer, entre comillas, chapuzas, Python, dentro de lo que cabe, te obliga un poco a trabajar de una forma bastante elegante, dentro de lo que cabe. Si ya tienes conceptos de programación, ¿tú cuánto tardaste en aprender Python, por ejemplo? Yo llegué al ciclo de desarrollo sin saber nada de programación, lo voy a decir así. Eso fue hace 2 años aproximadamente. Y conseguiste una medalla de oro en Euroskills. ¿Sí? Muy bien. Al siguiente año, bueno, no, al siguiente año ya conseguí a nivel nacional conseguí la medalla de plata. Y Python lo hicimos en el primer curso. Y fueron los dos primeros trimestres. El tercer trimestre pasamos de Python a Java para dar programación orientada a objetos. En este caso yo estoy utilizando una framework que se oye bastante últimamente, framework, Django, Ruby on Rails y todos estos temas. Realmente es una librería que lo que nos hace a los programadores es facilitarnos el trabajo. Esta es una librería bastante ligera, se llama web.py, te da una estructura muy básica para trabajar con los elementos de servidor que tiene Python. Y yo la utilizo solo para proyectos bastante pequeños y bastante centralizados. Para cosas más grandes yo ya utilizo lo que se llama otra librería que se llama Django. Está bastante bien si es un proyecto pequeño porque es muy sencillo de aprender. Son 5 clases de programación, o sea, una librería que tiene 5 objetos de programación. O sea, realmente en 2 horas puedes aprender a utilizarla sin ningún problema, sabiendo Python previamente y sabiendo programación web. Y es muy práctica de programar. Por ejemplo, lo que vemos aquí es lo que sería la plantilla. Tiene un sistema de plantillas integrado que lo que me permite es poner Python a un nivel muy ligero y muy concreto dentro de la plantilla. Por ejemplo, en el login tenemos aquí que nos muestre mejor os lo enseño. Imaginemos que vamos a registrar un usuario, yo qué sé. Paul, clave 1, 2, 3, 4. Mi clave personal no es 1, 2, 3, 4, o sea que no lo probéis. Vale, por ejemplo, me está dando algún error de que no rellene alguno de los campos. Esto lo hacemos a nivel de plantilla. Yo le mando, yo genero todo el elemento, voy haciendo la detección de errores y le mando a la plantilla de que me muestre un error. Entonces, si detecta a nivel de plantilla, si me detecta que hay un error, automáticamente me inserta el cuadro de texto con la clase HTML del error. En caso contrario, no. De esta forma, limitamos lo que sería la plantilla HTML a un 90% HTML y no ponemos código, lógica de programación, cosas complicadas, enlaces a base de datos y mucho código que acaba molestando a la hora de que imagina que viene dentro de 2 años otro diseñador y quieren cambiar el diseño de la página web. Te llegas de que tu código está tan integrado con la página web de que tienes que tirarlo todo y empezar de cero, con el coste que eso supone a la empresa. Hombre, a mi empresa le va bien porque si me vuelven a contratar para otra cosa, le facturo todo, ¿no? Pero al cliente, yo si soy por ejemplo, soy una empresa de venta de automóviles, por decir algo, o venta de telefonía móvil, y me gasto 3.000, 4.000 euros en un proyecto, una página web, y a los 2 años tengo que volverlo a tirar, tengo que tirar esos 3.000 euros para que me hagan otra página web, cuando lo único que me tiene que cambiar es la parte gráfica. Pues yo sinceramente, yo sabiendo eso, o sea, para mí es estafar en parte al cliente, porque le estoy vendiendo algo que no es un producto bueno. ¿Cómo surgió el tema de la empresa? En Canarias tenemos, en ese momento, por un acuerdo de la Cámara de Comercio y la Consejería de Educación de ahí del Gobierno de Canarias, nos dejaban acceso a una serie de viveros de empresas. Hubo algún pequeño problema técnico, acabó siendo
el Servicio Canario de Empleo con la Consejería de Educación, y al final lo que nos dieron fue, me pusieron durante 9 meses, un año aproximadamente, me prestaron un local, me prestaron todo el material para poder trabajar, o sea, ordenadores, servidores, se me suministró unos 15.000 euros de subvención a fondo perdido sin tenerlas que devolver, para poder constituir la empresa, para todo el asesoramiento que pudiera necesitar para constituir esa empresa y para poderla poner en funcionamiento. Aunque obviamente lo único que se intenta es ayudar a la empresa, por ejemplo, lo que serían las cuotas de autónomos y cosas que gastos derivados del funcionamiento no las cubría, sino que cubría lo que es la publicidad inicial de lanzamiento, los servicios, por ejemplo, el teléfono, el ADSL de ahí de la oficina, anuncio en televisión, también realizamos algún anuncio en una televisión local, y cosas de ese estilo, o sea, también alguno de publicidad en web, el diseño de la página web, bueno, en este caso no, pero sí el diseño de lo que sería la logística de la empresa y tal, la carta la carta gráfica y tal, se financió con esos 15.000 euros. ¿Por qué decidiste estudiar una formación profesional y no meterte a la universidad, hacer algún tipo de carrera? Bueno, voy a ser sincero. No, yo pasé, inicialmente yo iba a hacer el ciclo de Administración y Sistemas antes de hacer Administración y Finanzas. Estoy hablando en el momento en 2006 aproximadamente. Yo iba a hacer el ciclo de Administración y Sistemas. En el centro en el que lo iba a dar lo quitaron justamente en ese año y me metieron me convencieron para que me metieran en Administración y Finanzas. No hay otra historia. Realmente yo decidí la FP porque no estaba convencido, o sea, no... Bueno, voy a decirlo así, no quería hacer la selectividad. Y me gustaba más la FP porque también se veía una formación más práctica que teórica. Yo he hablado con mucha gente que ha trabajado, que ha estado en universidad, sin ningún ánimo de ofender a ningún universitario, y me decían eso, de que ellos salen de la universidad, sobre todo en carreras de empresariales y tal, tienen mucho conocimiento teórico, pero luego les dices, hazme una nómina, y no saben hacer una nómina. Cuando trabajas en una asesoría, si no sabes hacer una nómina o no sabes rellenar un modelo de Hacienda para presentarlo, pues sinceramente puedes saber mucho de derecho fiscal, pero necesitas también esa parte práctica que lo que es la universidad no te la ofrece, al menos hasta este momento. Muy bien. ¿Y qué te supuso el haber participado en Spain Skills y Euroskills? En parte, bueno, realmente fue una experiencia única. Spain Skills es algo muy grande realmente, o sea, probablemente, se celebró en el que se celebró en 2009, era un pabellón que era igual que el que estamos en ahora mismo, más una mitad, porque eran 2 pisos, era el Palacio de Cristal de Madrid, y se utilizaba en la planta baja y la primera planta para celebrar la competición, o sea que era como esto aproximadamente y un poquito más. Conocer a tanta gente o sea, realmente, tanto aquí en España como fuera en el Euroskills, es una oportunidad única que tienes de participar en un evento tan grande y que merece la pena, aunque no quedes en ninguna buena posición, lo voy a decir así, aunque quedaras último, solo el participar ya merece la pena, por la cantidad de amigos, la cantidad de gente que conoces. Ver que no es solo tu comunidad, ver que es todo el mundo, ver que es todo el país, ver gente de otro país con otras diferentes ideas sobre lo que tú estás trabajando, te ayuda a expandir las visiones mucho. ¿Qué sensación te dio el nivel que tú tenías? Bueno, conseguiste una medalla de oro en Euroskills, pero comparando con el resto de países que había, que eran como 7, 8 o 9 países, ¿cómo ves la formación profesional en España comparándola con el resto de países a nivel Europa? Sinceramente, tuvimos ahí bueno, a nivel español, lo que voy a decir, yo participé con bastante poco tiempo de preparación. Realmente mi participación en Spain Skills fue muy precipitada, se decidió en el último momento. Nunca había trabajado en el lenguaje que se trabaja en el Spain Skills, que es PHP, y en un mes de preparación, bueno, quedé medalla de plata, por algo será. Y luego en el Euroskills lo que sí que se veía, países como lo que
países como Holanda y Finlandia, no solo en diseño web, sino en todas las ramas, o sea, veías los chicos y no es que estuvieran no es que fueran chicos bien preparados, es que daba la sensación de que habían estado toda la vida, o sea, parecía una persona que llevaba 30 años trabajando en este trabajo, o sea, veías, por ejemplo, los de control industrial y no, o sea, no veías que era una gente que probablemente hubiera acabado hace un año de hacer sus estudios, sino era gente que parecía que había trabajado, o sea, como el fontanero que llamas y te lo arregla en un pispás o algún programador de una empresa que lleve 5 o 10 años programando. Daba esa sensación de una enseñanza de esa calidad. Por otro lado, España quedó medalla de oro en diseño web y Finlandia, si no recuerdo mal, no ganó ni una medalla de oro. No ganó. En la competición de Euroskills nos llevamos varias medallas de oro y la verdad que tuvimos unos resultados excelentes. Esperemos que se repitan para el año que viene. ¿No? Este año, ya os comentaba antes, que tenemos en abril del 1 al 9. Espero que vengáis aquí al recinto de IFEMA, a Spain Skills. Y en el mes de octubre, si mal no recuerdo, tendremos la competición de World Skills, que este año es en Londres. Todos los que ganen aquí en Spain Skills irán representando a España a la competición mundial que se celebrará en Londres en el mes de octubre. Bueno, te vamos a dejar trabajar 5 minutitos. Si se te ocurre alguna cosa mientras trabajas, no la cuentas. Sí, ¿vale? Bueno, voy a hacer ahora mismo una pequeña prueba, vamos a ver si funciona. Que esa es una de las partes. Yo normalmente digo, rara vez se trabaja no es programación, muchas veces la programación se podría llamar debugging porque normalmente el desarrollo puede ser un 20% de lo que sería un proyecto y bueno, sin contar lo que serían las fases de diseño, preparación, pero una de las grandes partes del desarrollo es el debugging, que sería el solucionar errores. O sea, errores del código, errores de cualquier tipo, a veces, por ejemplo, como este, que me dice que me olvidé de generar una variable. Bueno, antes nos presentamos, os presenté a Paul, yo no me presenté, lo siento, se me pasó. Mi nombre es Rafa, yo soy profesor de informática en ciclos formativos y soy experto en diseño web y formo parte del jurado en Spain Skills, en Euroskills y en World Skills. El año pasado estuvimos compitiendo en Calgary, en Canadá, y la verdad que también éramos 27 países y en la especialidad de diseño web quedamos en una muy buena posición. Entonces, bueno, pues yo simplemente animaros que si realmente os gusta el diseño web o cualquier otro tipo de ciclo relacionado con informática, redes, programación, etcétera, que os apuntéis, informaros en las columnas y poco más. Vale, simplemente, bueno, aquí tenemos ya la primera prueba, ¿no? Esto sería, bueno, vamos a hacer el titular. Cogemos mi primer titular, ponemos ya aquí, esto es el contenido. Titular. Y automáticamente ahora simplemente ya tenemos aquí la librería que lo que nos hace es, nos muestra el primer titular que teníamos originalmente, nos lo formatea en HTML, vemos que nos pone automáticamente el texto como un encabezado y luego el segundo texto que hemos puesto entre los guiones y automáticamente también nos lo pone como segundo titular, sin tener que poner ni una línea de código HTML. De esta forma, ahora simplemente lo que tendría que hacer es que en el caso de que nos mandara esto, en vez de simplemente mostrarlo por pantalla, guardarlo en la base de datos para que cuando una persona más adelante acceda a este artículo pueda ver el artículo este. Que es lo que voy a hacer ahora mismo. A ver. I'm an animal trapped in your heart.
just wants to share your life. I'm just an insect trying to get out of the night. I'm still because there are no others. You're all I need. You're all I need. I'm in the middle of your picture, lying in the reeds. Bueno, tengo que generar velocidad. Tal vez. La magia. Y el sistema Linux, el sistema operativo Linux sí que detecta la minúscula y mayúscula. Imagínate que en un fichero PHP intentas enlazar a un fichero con un nombre en minúscula y le pones una mayúscula. Y te estás 10 minutos intentando saber por qué el fichero no te lo está cargando, pues una librería y no te esté mostrando el error porque lo tienes desconfigurado para que no te muestre los errores. Y te estás 10 minutos y es porque en un fichero que no te has fijado tú, que le has puesto una mayúscula y no te has dado cuenta. De esta forma, si trabajas ya con, con Linux o con Mac, te ahorras de que ya en la fase de desarrollo, en tu servidor local o en tu máquina, ya cometas esos errores. Para programar realmente, para hacer la parte de diseño, aparte, utilizo el Firefox con esta herramienta que se llama Fireback. Es, bueno, tiene una pequeña consola aquí de JavaScript para hacer los elementos en las pruebas en JavaScript. Tiene un pequeño editor HTML y un editor de hojas de estilo para hacer la parte gráfica a tiempo real. Después, un editor de texto cualquiera. Cuando me refiero a un editor de texto, no me refiero a un procesador de texto, sino a un editor de texto plano. O sea, esto sería uno de los más conocidos en Mac y que se utiliza en diseño web, que es el TextMate. Lo que me hace un editor de código realmente, por ejemplo, me resalta la interfaz. En este caso, TextMate, por ejemplo, tiene macros para yo trabajar más rápido. Bueno. Y para hacer página web no hace falta ni un IDE, o sea, ni un entorno muy complicado. Realmente con cualquier ordenador, con un editor de texto, el Photoshop o incluso el GIMP, que aunque yo personalmente a mí no me convence, hay gente hay gente que le gusta para trabajar el GIMP. Yo no lo veo aún lo suficiente maduro como para trabajar a nivel profesional. Pero bueno, las opiniones son mías y cada uno que diga lo que quiera. ¿Cuál es el tiempo medio que necesitas, por ejemplo, para realizar un proyecto medio de gestión en tu empresa? Bueno, tengo aplicaciones de gestión que se han llevado a cabo en unos 3 meses. Una aplicación de gestión para una tienda de telefonía móvil que lleva el control de todo, de las compras, de la facturación, de los listados de las ventas de caja y un control de caja. También se controla, genera los tickets, genera factura en caso que quieran factura. Te lleva también un listado de todas las entradas y salidas de caja. Y eso, bueno, en un principio iba a estar unos 3 meses. Más siempre doy el año o 2 años de garantía legales por ley, que se van corrigiendo los errores, a veces algún error que no detectas en la hora de diseño. Por ejemplo, se me coló, bueno, en un arreglo que le hice en un momento, me cargué la base, me destruí la parte del cambio de año y le tuve que arreglar al principios de este año, habilitársela. Fue justamente cuando el Euroscript le corregí un pequeño error. Y con las prisas me olvidé del cambio de año, se lo forcé en 2010
y me llamó a 1 de enero, a 2 de enero de 2011 que no le funcionaba la aplicación. Muy bien. Por eso normalmente digo que la programación no es programación, sino normalmente es encontrar y resolver errores, más que... Porque muchas cosas de estas ya utilizas librerías o cosas que están creadas y las vas adaptando tú a tu proyecto. O sea, te dedicas, por ejemplo, a parchear aplicaciones que ya están diseñadas y actualizarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, los proyectos web grandes utilizo Django, que Django tiene, por ejemplo, tú creas la base de datos y con esa parte de base de datos tiene una pequeña aplicación de administración. Yo tengo una aplicación, pasa que no la tengo aquí para enseñarosla, una aplicación de facturación entera que trabaja sobre ese pequeño sistema de administración que tiene Django de por sí. O sea, ya me ahorro de tener que hacer yo todo el código que hay por detrás de guardar la factura en la base de datos, mostrarla, simplemente hago lo que acabo de arreglar el formulario para que sea un poco más amigable y ya me olvido de toda la parte repetitiva que vas a hacer. Porque si no, imagina, el cliente Y me pide una aplicación de facturación, la hago. El cliente Z le hago y voy haciendo lo mismo 20 que tienes veces. una plantilla predefinida que te permite generar aplicaciones distintas en base a esa plantilla modelo Exacto. que has diseñado, ¿no? Normalmente, hombre, es importante saber hacer esa plantilla. Yo creo que es muy importante no solo basarte en una plantilla, sino saber cómo está programada esa plantilla, meterte en el código, ahondar, toquetear, romper, arreglar e incluso arreglar errores que hayan en la misma librería, que a veces encuentras que hay algunos elementos no funcionan y lo puedes arreglar tú mismo. Ves el error, como es programador, tú puedes corregirlo y de parte lo haces público para ayudar a la gente. De los trabajos que realizas, ¿qué porcentaje dirías que se dedica a proyectos nuevos y qué porcentaje dedicas a realizar parches o a modificaciones, adaptaciones? Pues está en torno de un 70, o sea, pongamos ahora estar a un 60 de que puedo desarrollar sobre lo que ya tengo desarrollado y un 40 sí que lo tengo que hacer desde nuevo porque, bueno, son clientes de diseño y ahí no tengo otra que simplemente coger, sentarme con hoja de papel y luego Photoshop a hacer todo el esquema y a diseñarlo simplemente. Vamos, que por lo que vemos tienes trabajo. ¿Recomendarías a la gente que haga, por ejemplo, algún ciclo de diseño? ¿Hay trabajo hoy en día? Hay bastante, bueno, aprovechando ya que como tampoco queda bastante tiempo, voy a enseñar las cosas más gráficas, que son también un poco más llamativas. Esta es una web que estoy diseñando para un colegio de allí de Tenerife, es un colegio de primaria. El logotipo se hizo a partir de una pequeña escultura de un concurso que hicieron los niños. Esto fue un niño autista, lo firmaron los padres y lo vi y tal. Era un cocodrilo sobre unos libros. No tenía el logotipo el colegio y yo le sugerí de hacer un logotipo, que es el cocodrilo leyendo el libro, un poco más gráfico para el logotipo del colegio. Y esto sería la plantilla de la portada de la página web. Es un proyecto que está en curso, en teoría va a estar terminado a finales de esta semana, no la siguiente. Me reúno ya la última vez con el cliente para el resto de contenidos. Y en un principio esto sería un proyecto web real. Después tenemos, esta es la que os mostré antes para la del Euroskills, la que ganó la medalla de oro. Un diseño bastante simple, porque, o sea, también tenemos que ver eso. No hay que hacer un diseño súper recargado, que a veces lo que uno se encuentra, que hay diseñadores web que hacen, diseñadores que se meten en diseño web, no tienen en constancia de las normas de usabilidad en páginas web, te ponen un diseño súper recargado y lo que pasa que, por ejemplo, la página tarda en cargar pues 30, 40, 50 segundos. Y cada vez que cambias de página tienes que esperarte 50 segundos de que te cargue la página web. Y será una página, yo lo digo, super fashion, pero no es útil. Yo, por ejemplo, aquí teníamos, para hacer la página web, teníamos en total 18 horas. Yo en la parte de diseño, entre la parte de preparación anterior al diseño y el diseño y lo que sería la animación de la primera página, yo lo hice todo en el primer día de la competición, que fueron unas 6 horas. Que técnicamente teníamos aproximadamente el doble, teníamos 12 horas para hacer todo este módulo.
Pero si no, no nos daba la parte de programación, no tenía sentido de estar con prisas, que es donde puede fallar más, a esta parte de que realmente es más rápida. Yo prefiero simplificar el diseño, que me dé pocos problemas, y meterme en la parte de programación, que me puede dar problemas, con confianza. ¿Tienes Y, alguna plantilla más que nos quieras enseñar? bueno, este es el diseño de una web de un gimnasio de actividades dirigidas. Esta era la plantilla original, se hicieron varios cambios sobre esta página web, se retocaron, la cabecera se hizo bastante más estrecha para que se viera el contenido de abajo, porque claro, aquí estamos trabajando con una pantalla de 900 píxeles de alto. Eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué público destino tienes? Por ejemplo, ¿Es un móvil o una...? exacto. página web? No, incluso el cliente en ese momento tenía una pantalla de estas que se están vendiendo ahora, sobre todo de 720 puntos, de 720p. ¿Qué pasaba? Que eso estaba pensado pues a una altura de 800 píxeles, que sería o 1024, unos 768, un poquito más. Vamos, que tienes que hacer un diseño que Entonces, funcione en todos los El sistemas, cliente, ¿no? el cliente me pedía que, claro, lo vio en su monitor y dice, mira, pero es que no veo la parte de abajo. Y a mí me gustaría que se viera que hay contenido abajo. Y yo lo que hice, bueno, yo le dije, yo te lo pongo así por la simple razón de que en una pantalla grande te va a quedar el contenido arriba y abajo no va a quedar nada. Y va a quedar pobre por ese aspecto. Pero, o sea, hay que ver las dos visiones, ¿no? De pantallas grandes, pantallas pequeñas. Normalmente el diseño, en lo que es en ancho, habitualmente yo trabajo orientado a pantallas de 1024 por 768. Parece ahora una medida muy antigua, porque pantallas de es un 1024 hasta hace un montón de años, bueno, hasta hace poco ya no se Sí. utilizan, pero por otro lado tenemos un pequeño problema de que si utilizamos el ancho completo. Normalmente, esto ya es un poco Bueno, técnica ya de no vamos a diseño. entrar ahí porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Simplemente que aumenta la legibilidad. Hacer una página más estrecha que una página muy ancha complica la legibilidad. Es como si tuviéramos un libro en apaisado. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Tenemos tanta gente. Uf. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieres contar alguna cosita más. Simplemente, pues nada, daros las gracias a los aquí presentes. Invitaros a venir a abril, del 1 al 9. Recordad, aquí en el IFEMA, la competición de Spain Skills. Va a haber un montón de gente, 32 especialidades. Y van a venir un montón de competidores de toda España. Os lo recomiendo que vengáis porque vais a alucinar de la capacidad y del alto nivel que tiene la formación profesional aquí en España. Pues nada más, muchas gracias a todos. Gracias, Paul. Bueno, Y muchas nada, te gracias. deseamos mucha suerte con tu empresa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.